Nadie está exento de ser engañado o estafado, le puede pasar a cualquiera. Te agarran en un momento de debilidad o estás en otra y caíste. Pero ¿qué pasa si la persona supuestamente engañada es la mujer más rica del mundo? Esta historia tiene como protagonista a Liliane Bettencourt, la entonces dueña de L'Oréal, probablemente la empresa de cosméticos más grande de la Tierra. Sin embargo, lo que empezó como una guerra familiar terminó convirtiéndose en un escándalo político a nivel nacional. Lo que destapó esa caja de Pandora fue una grabación. En realidad no una, sino horas y horas de conversaciones que ventilaron desde evasión, favores políticos, engaños, y en el medio de todo estaba ella, la mujer más rica del mundo. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del engaño a la dueña de L'Oréal. ¡Vamos! El caso ya tiene algunos años, pero hubo una noticia actual que me lo trajo medio de vuelta. Porque en octubre Nicolas Sarkozy se convirtió en el primer expresidente francés en ir preso. Cuando digo preso me refiero a celda, cárcel, o sea, preso. ¿Y qué tiene que ver esta noticia con el caso L'Oréal? Bueno, hay una conexión porque este gran escándalo está de alguna manera relacionado. Sin embargo, veamos a los protagonistas de este culebrón para entender bien quién es quién. Ojo que hay muchos, así que voy a ir de a poco, pero empecemos con la protagonista principal. Liliane Schuller nació en París en 1922 y durante años fue considerada la mujer más rica de Europa y del mundo. Su fortuna superaba los 20.000 millones de euros y aparecía en el top de los rankings de Forbes y Bloomberg. La gran mayoría de esta plata venía del 30% de las acciones que tenía en L'Oréal, el gigante de la cosmética. La empresa la fundó su padre, el químico Eugène Schuller, en 1909. Este señor, así como fue un gran químico y un gran empresario, tenía cierta predilección por las ideologías de derecha, en particular por el nazismo. No solo financió a grupos antisemitas, sino que durante la Segunda Guerra Mundial, L'Oréal multiplicó por 4 su facturación. Después de la caída de Hitler, Schuller fue acusado de colaboracionista, aunque no fue condenado, porque en su defensa salieron varios miembros de la resistencia francesa, entre ellos André Bettencourt, que también había escrito varios artículos antisemitas en su momento y después dijo que fue un pecado de juventud. Nada, si fui nazi me arrepiento. Este señor Bettencourt tuvo varios cargos durante los gobiernos de Charles de Gaulle y Georges Pompidou y en 1950 se casó con Liliane, la hija de don Eugène Schuller. Juntos tuvieron una hija, Françoise, y en el 57 Liliane Bettencourt asumió el control de L'Oréal tras la muerte de su padre. Armado el panorama general, ahora sí, vayamos al grano. El matrimonio vivía muy bien, iban a galas, cócteles, tenían miles de millones de euros en la cuenta bancaria. Uno puede pensar, bueno, no le faltaba nada, seguro eran muy felices. Lo cierto es que la realidad era otra. Él era un marido distante, más ocupado con su carrera política, la cual financiaba con la plata de su esposa. Y Liliane era infeliz, se sentía sola, se aburría, incluso pasó momentos de depresión. Vivía siendo la esposa de, cuando la millonaria, la exitosa, la influyente, era ella. Hasta una tarde de 1987, cuando conoció al segundo protagonista de esta historia. François-Marie Vanier, el fotógrafo, que sería el foco de la denuncia que prendió la bomba que estalló años más tarde. Él era excéntrico, desfachatado, súper conectado con los famosos y la cultura. Era amigo de Salvador Dalí, le sacaba fotos a Truman Capote, en fin, se entendió. Ese día de 1987, Vanier le hizo una sesión de fotos a Liliane y conectaron al instante. La trataba como una más, con confianza, lejos de todos los protocolos y la pompa de la gente rica. Desde ese momento se hicieron muy amigos, muy cercanos. Viajaban juntos, iban a comer, él le presentaba gente de la literatura, del arte, de la cultura. Ella se sentía viva, fue como una bocanada de aire fresco para esa rutina aburrida de antes. Y en agradecimiento, Liliane le hacía regalos. ¿Qué tipo de regalos? Bueno, primero obras de arte, después plata para poder renovar su casa. El tema es que con el correr de los años, los obsequios se fueron haciendo cada vez más y más generosos. Se calcula que en total le dio más de 1.000 millones de
euros al fotógrafo. Vanier iba todos los días a la mansión de Lilian en Neuilly-sur-Seine, una de las ciudades donde vivía la burguesía, y ciudad que desde 1983 tenía como alcalde a un joven y ambicioso abogado llamado Nicolas Sarkozy, pero no me quiero adelantar. Esa mansión era casi como un feudo, trabajaban más de 20 personas, ama de llaves, el que cortaba el pasto, la que traía la comida, y varios de los empleados contaban que Vanier se enojaba si Lilian no le daba plata, incluso que a veces llamaba para confirmar que Madame L'Oréal había puesto su chequera en la cartera antes de salir de casa. Este vínculo empezó a generar ruido en el entorno de la millonaria, no particularmente con su marido André, que estaba medio en otra, sino con su hija Françoise Bettencourt, la heredera de L'Oréal y otra protagonista clave. Madre e hija tenían una relación poco cercana, y a Françoise le molestaba muchísimo Vanier, desde cómo trataba a su mamá, desde cómo se expresaba, era básicamente la antítesis de ella. Al mismo tiempo, no le gustaban todos esos regalos ostentosos que le hacía su madre a su amigo. Creía que él se estaba aprovechando de una pobre señora. Pero la explosión total de todo esto llegó en 2007. En noviembre murió André Bettencourt a los 88 años y una empleada escuchó que ese mismo día Vanier le dijo a Lilian: adoptame, voy a ser el hijo que nunca tuviste. Cuando Françoise, la hija de verdad, se enteró, eso fue como la gota que rebalsó el vaso. En diciembre de 2007, Françoise denunció a Vanier por aprovecharse del estado mental frágil de Lilian. Decía que no solo su madre estaba senil, que tenía las facultades mentales deterioradas. Bueno, pará, tranquila, no me ayudes. Sino que Vanier la había aislado de toda su familia, de todos sus amigos, que era como haber entrado en una secta. Esto igual fue directamente una guerra civil. Lilian se puso del lado de Vanier, dijo que su hija estaba celosa, que era una ingrata, y los mismos empleados de la mansión, que les dije que eran un montón, empezaron a elegir bandos. Al mismo tiempo, este conflicto hizo mella en los números de la compañía. En 2008 las ganancias de L'Oréal se desplomaron un 27% y se descubrió que la señora había sido una de las tantas víctimas de Bernie Madoff, el famoso estafador Ponzi. Esto además sacudió el avispero del negocio, porque algunos accionistas interesados se preguntaban: ¿acaso Lilian es competente para llevar las riendas de una empresa tan importante? Mientras pasaba todo esto, apareció un personaje secundario pero muy importante, el mayordomo. Pascal Bonnefoy había trabajado 12 años en la mansión y sentía que a la empresaria le estaban engañando, así que a pedido de la hija empezó a grabar todas las conversaciones que tenía. El tipo llevaba un tecito, unas masitas y abajo de la mesa metía un micrófono. En total fueron horas y horas de charlas entre mayo de 2009 y mayo de 2010. Principalmente conversaciones con otro actor relevante que era Patrice Demestre. Este señor era el encargado de administrar la fortuna de Lilian Bettencourt. Le decía cuánto tenía en el banco, manejaba sus inversiones, la asesoraba, todo. Hasta acá todo era un tema familiar. Françoise denunciando que el amigo de su madre se aprovechaba de ella porque estaba gaga, su madre diciendo que estaba bien y que con su plata hacía lo que se le cantaba, que es verdad, 1.000 millones de euros en una fortuna de 30.000 millones no le cambiaba tanto. Lo digo y tengo la cuenta en rojo. ¿Era el apoyo generoso de una mujer a su amigo o Vanier era un cruel estafador que la usaba? Bueno, ese debate pasó a otro plano en 2010. Ese año se abrió la caja de Pandora y el conflicto familiar quedó chiquito, porque escaló a un drama de corrupción política a nivel nacional. Perdón, pero acá se van a sumar más personajes, así que si se pierden o algo, vayan para atrás sin culpa. En junio de 2010 el escándalo estalló cuando el sitio Mediapart publicó las transcripciones de esas grabaciones clandestinas. No solo se hablaba de Vanier, de los regalos y todo eso, sino que Demestre, el administrador, comentaba con Lilian sobre cuentas en Suiza con millones de euros, sobre planes para evadir impuestos, incluso una isla en Seychelles que la empresaria había comprado y nunca la declaró. Lo escandaloso es que en las charlas mencionaban un tal Eric Woerth. Este hombre había sido el recaudador de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007, después fue nombrado ministro de presupuesto, donde encaró una gran lucha contra los evasores. Sin embargo, en los audios se lo mencionaba como un amigo, como una persona que tenía un trato preferencial con la señora. Se
descubrió que la esposa del ministro trabajaba en la empresa de De Mestre, administrando la fortuna de Lilian, y que le había conseguido a la millonaria casi 30 millones de euros en beneficios fiscales. Si pensaban que esto quedaba acá, agárrense del sillón. Porque al otro mes, en julio de 2010, Mediapart publicó una entrevista con Claire Thibault, la contadora personal de la dueña de L'Oréal. Ella contaba que Lilian había donado 150.000 euros a la campaña presidencial de Sarkozy, muchísimo más de lo que cualquier particular tiene permitido, del límite. Esto desencadenó una ola de allanamientos a Vanier, a De Mestre, a la propia Lilian. L'Oréal salió rápido a romper contrato con el fotógrafo para evitar algo peor. Ah, sí, me olvidaba, la señora le había conseguido un suculento contrato anual a su amigo por servicios artísticos. La verdad, ¿quién pudiera tener amigos así? O sea, pasamos de hablar de un posible engaño a evasión, financiamiento ilegal de campaña, tráfico de influencias. Era el caso del momento. Así todo, en diciembre de 2010 hubo una tregua. Lilian y su hija llegaron a un acuerdo. La empresaria lo sacaba a Vanier de su testamento y François retiraba todos los cargos contra él. Pero como se imaginarán, esto no duró mucho. En junio de 2011, François volvió a pedir la tutela legal sobre los bienes de su madre. Los médicos determinaron que Lilian Bettencourt sufría de una sordera severa, principio de Alzheimer, y no tenía las facultades mentales para actuar. La justicia le dio la razón a su hija y el lugar de Lilian en el directorio de L'Oréal pasó a ocuparlo uno de sus nietos. Ahora bien, ¿cómo terminó toda esta historia? Porque más allá de esto hubo un juicio y en mayo de 2015 hubo una sentencia. El presidente Nicolás Sarkozy perdió el balotaje por la reelección en 2012 y se quedó sin inmunidad. En una primera instancia la justicia lo imputó, pero al final dieron de baja los cargos. Ya vamos a volver a la conexión con la cárcel de ahora, espérenme. Por su parte, Eric Woerth, el ministro, fue uno de los que sí terminaron procesados por aprovecharse de la magnate. No obstante, Woerth fue el único absuelto en esta causa y hoy es diputado de Francia, mira vos. Otro que fue absuelto fue el mayordomo, al que Lilian denunció por invasión de la intimidad. Pero el tribunal lo absolvió porque dijo que su accionar fue clave para descubrir la verdad. Los que sí recibieron condena fueron Vanier, el fotógrafo, y De Mestre, el que administraba la plata. A Vanier lo condenaron a 3 años de cárcel, una multa de 250.000 euros y a devolver 15 millones a la familia. Más tarde consiguió una reducción en la pena, por lo que no fue preso ni tuvo que entregar la plata. François le hizo una demanda civil para recuperar algunas de las tantas obras que su madre le había regalado y llegaron a un acuerdo extrajudicial secreto, así que no se sabe. En tanto, De Mestre fue condenado a 18 meses de cárcel porque se comprobó que también había recibido varios regalos de la empresaria. El juez en su discurso dijo: esta mujer estaba a la merced de un grupo de hombres en los que confiaba, que Vanier tenía un dominio tanto moral como psicológico sobre ella. No es que estaba amenazada, sino que era su presencia. Si ella no hacía lo que él quería, el fotógrafo desaparecía. Había desarrollado como una dependencia a su compañía, porque antes, como dije, estaba triste, aburrida y sola. Los últimos días de su vida, Lilian Bettencourt los pasó en su mansión de Neuilly, postrada en una silla de ruedas, rodeada de sus mascotas, apenas reconocía a su hija y ya ni siquiera se acordaba de quién era François-Marie Vanier, su amigo. El 21 de septiembre de 2017 murió a los 94 años, todavía siendo la mujer más rica del mundo con casi 40.000 millones de dólares de fortuna. Desde ese momento, François, su hija, heredó todas las acciones que tenía de L'Oréal. Hoy ella tiene un 34% de la empresa y está 20 en la lista de las más ricas del mundo con 81.000 millones de dólares de fortuna. Después del escándalo, François no quiso volver a hablar del tema. Hace poco, en febrero de 2025, dejó el directorio de L'Oréal en el que sus 2 hijos tienen una silla. Ahora bien, ¿cómo se conecta este gran culebrón con el hecho de que Sarkozy hoy esté en cana? Bueno, a partir de la denuncia por el financiamiento ilegal de su campaña en 2007, la justicia se puso a investigar. Y si bien no lo procesaron ni lo condenaron por la plata de la empresaria, se encontraron con algo mucho más grande.
Esa campaña presidencial también la financió Muammar Gaddafi, el militar y dictador de Libia, que habría aportado varios millones, que incluso fue a París apenas asumió Sarkozy. Después ese vínculo medio que cambió, porque Sarkozy lideró la campaña de la OTAN contra Gaddafi, que terminó siendo asesinado por los rebeldes libios en 2011. Pero esto no frenó la investigación. En septiembre de 2025 la justicia lo encontró culpable por conspiración criminal y lo condenaron a 5 años de cárcel que empezó a cumplir el pasado 21 de octubre. Puede apelar, sin embargo, mientras tanto, calabozo. En fin, así termina esta historia de celos, engaño y corrupción, que es lo que tiene que tener una buena miscelánea. Espero que les haya gustado. Si les interesa el caso, hay un documental en Netflix que es muy interesante y además tiene todas esas grabaciones clandestinas que hicieron de Lilian, de Mestre, de todas esas charlas. Mientras tanto, yo me despido hasta el próximo video, no más. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si de alguna manera les gustan los contenidos que hago. Ahora están haciendo una obra en construcción justo en el momento en que... En fin, mientras tanto están acá taladrando y taladrando, les pido que se suscriban al canal, que es muy importante para mí, me ayuda muchísimo y eso ayuda a que lo vea mucha más gente, que el canal crezca, etcétera, etcétera. Y de paso también me pueden mandar un cafecito si quieren hacer alguna colaboración con este proyecto. Va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.